Muy buenos días y feliz Día de los Padres. Esta mañana me levanté y por los que no saben, tengo 4 hijas, sexto, quinto, ahora segundo y primer grado. Y mis hijas tuvieron mucha intencionalidad y me crearon cartas para el Día de los Padres. Y bueno, pues una por uno, esta mañana me iban entregando las cartas y me enfoqué mucho en las que están en sexto y quinto porque la intencionalidad de sus palabras fueron tan profundas. Empezaron a decirme cuánto me aman, de manera que yo he influenciado sus vidas, de la manera que yo le he enseñado tanto hasta decirme que ellas no sabrían lo que harían sin mí o no sabrían, y que yo soy responsable por las personas que ellas son. Y la verdad que me emocionó bastante y me llevó también a reflexionarme en nuestro Padre Celestial, que antes de que Él hizo toda la creación, la palabra de Dios nos dice que Él nos conocía. Conocía tu cara. Que Él, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios mismo estaba cosiendo todos los detalles de tu ser. Que era contados tus días. Que no importando nuestro pecado y nuestra rebelión, sabiendo que todo lo que nosotros íbamos a hacer, Él como quiera nos persiguió y nos persigue. Que fuimos creados en su imagen y fuimos creados para Él por toda la eternidad. Y Él me permite, me da a mí la bendición de experimentar el amor de un hijo. Y de la misma manera que yo siento por mis hijas, yo sé que Él siente mucho más por mí y por ustedes. ¡Qué bendición! Un aplauso para nuestro Padre Celestial que nos da esta bendición, nos ama de esta manera. Dani compartió la misión de la iglesia esta mañana, que es muy importante. Somos creadores de puentes que conectan a todos a vida dinámica en Cristo Jesús. Ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Y como Él dijo, hacemos puentes a través de idiomas. Por eso hacemos Dios idiomas, inglés y español, que domina la comunidad aquí en South Boulevard y los Estados Unidos. Pero también somos puentes a través de culturas. Tenemos culturas de todas las naciones. Tenemos Centroamérica, Suramérica, tenemos el Caribe, tenemos la cultura de los Estados Unidos, todo aquí en South Boulevard. Y somos unos puentes para permitir que todos conozcan a Cristo Jesús, no importando el camino de la vida que han vivido. Para seguir logrando esto, todos nosotros tenemos que aculturarnos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener mi cultura y voy a aprender la cultura de los demás. Y eso me va a ayudar a mí a crecer como una persona en Cristo Jesús. Pero también, como nos dice Pablo en 1 Corintios 9, 22 al 23. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos. Que yo no solamente voy a estar aferrado a mi cultura, pero yo también voy a aprender la cultura de los demás al fin de poder llegar a donde ellos y que ellos puedan conocer a Cristo a través de mi vida y también compartir el evangelio con ellos. Este domingo, también en conjunto con el Día de los Padres, se conmemora Juneteenth, que también se ha celebrado por más de 50 años como el Día de la Libertad aquí en los Estados Unidos. Gracias a la bondad de Dios aquí en los Estados Unidos, ninguna persona tiene que temer la esclavitud legal. Celebramos y reconocemos que nunca tenemos que regresar a esa esclavitud y nunca lo tenemos que temer. Conmemoramos que toda persona, no importando cultura, etnia o diferencias, puede experimentar y vivir la libertad aquí en los Estados Unidos. Y nosotros como sus discípulos podemos compartir la libertad, la vida que tenemos en Cristo Jesús. Que podemos compartir el evangelio sin persecución. Esto nos ayuda a conocer esa historia, nos ayuda a poder identificarnos y conocer más sobre nuestros hermanos y hermanas afroamericanos y así poder llegar a donde ellos, para así poder que ellos puedan
conocer y vivir el evangelio a través de nosotros, ser un puente en saber y celebrar lo que ellos están celebrando y nosotros estamos celebrando en el día de hoy. Seguimos en el libro de los Hechos, la obra de Jesús y el Espíritu Santo a través de su iglesia. Y el libro de Hechos nos está demostrando a nosotros lo que es posible cuando nosotros nos sometemos como sus instrumentos y Dios quiere obrar de una forma poderosa a través de personas ordinarias y obrar de una forma extraordinaria. En el día de hoy vamos a ver una historia, un testimonio poderoso que comparte nuestra fe en Cristo Jesús. Veremos la fidelidad de Dios y el carácter de Dios a través de la obediencia de uno de los primeros diáconos, Felipe. Y veremos la respuesta de Dios cuando nosotros anhelamos a Dios y deseamos y tenemos esa sed para la verdad. En reverencia a la palabra de Dios, te quiero invitar que por favor se pongan de pie si Dios les permite. Les recuerdo que todo mensaje predicado aquí en la iglesia proviene de la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestras vidas. Vamos a estar en Hechos 8, versículo 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro de los profetas Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subirse y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que inmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. La palabra de Dios. Por favor, tomen sus asientos. Aquí vemos primeramente la voluntad de Dios. Con demasiada frecuencia la iglesia, desafortunadamente, se aleja a extranjeros en vez de ir a extranjeros. Nosotros nos alejamos muchas veces con personas que son diferentes a nosotros. Hasta el día de hoy, el domingo es el día de segregación más grande en los Estados Unidos. Todos los hispanos van a una iglesia, todos los americanos blancos van a otra iglesia, todos los afroamericanos van a otra iglesia, los coreanos van a otra iglesia. Todos están segregados mayormente. Pero sin embargo, vemos aquí que Dios va por todo el mundo. Romanos 10:12 dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Todos somos extranjeros para una persona que es diferente a nosotros. Todo el mundo difiere a otra persona.
Pero sin embargo, no podemos permitir que nuestras diferencias, las diferencias de cultura, sea una barrera que no nos permita testificar y compartir a Cristo Jesús. Especialmente considerando que en los ojos de Dios no hay diferencia. La cultura, el idioma no nos separa. Sin embargo, Dios mismo, Cristo, nos une. También vemos el carácter de Dios. Y de la manera que el carácter de Dios nos da seguridad aquí en el día de hoy. Mateo 7, 7, 8 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Nadie nunca se perderá si honestamente y diligentemente está buscando de Dios. Dios es todopoderoso y obra por el bien de los que anhelan una relación con Él. Aquí vemos un hombre, una carroza en el medio de un desierto y Dios intencionalmente mueve a Felipe para llegar a este etíope que está buscando de Él y anhela saber la verdad. Vemos que cuando Dios habla, tenemos que esperar lo inesperado. No podemos limitar a Dios con nuestras experiencias o con nuestra capacidad limitada. En este momento tenemos que esperar que Dios está intentando comunicarse con nosotros en todo momento. Ahora en este momento Dios quiere comunicarse contigo. Antes de que llegaste está intentando comunicarse contigo. En todo momento Dios te está hablando. Y va a ser en el momento inesperado, con la persona inesperada y de la manera inesperada Dios siempre se está comunicando contigo. Estoy seguro que el etíope no esperaba que un judío pobre, siendo perjudicado, ibas a estar caminando al lado de él para darle a él el mensaje y la verdad que él estaba buscando. Nos tenemos que preguntar cómo es que nosotros discernimos si la persona que nos está hablando nos está dando un mensaje que proviene de Dios o no. Primeramente, siempre con todo lo que se nos dice o escuchamos, tenemos que ir donde Dios en oración. Dios, lo que se me compartió, lo que estoy escuchando, ¿proviene de ti? Cuando nosotros hacemos eso, Dios nos da una paz que sobrepasa entendimiento. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a ayudar a discernir si esa palabra sí viene de Dios o no. Pero también tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque con todo mensaje tiene que afirmar la palabra de Dios, lo que Dios ya ha dicho. Así nos ayuda a nosotros a discernir la comunicación que proviene de Dios. Y Él sí está constantemente hablando contigo. Hasta el día de hoy está hablando contigo. Porque lo que yo estoy compartiendo no son mis palabras, son lo que Él ya te ha dicho a ti. Y quiere que tú sepas y que tú entiendas. También vemos la manera que Dios nos usa como mensajero. Y esto nos debe animar a nosotros en el día de hoy. Vemos que Dios hace todo lo necesario para instruirnos, para guiarnos. El Espíritu Santo nos usa como estos mensajeros, estos instrumentos. Y cuando estamos aquí en el libro de Hechos, nos debe animar porque estamos viendo prácticamente cómo el Espíritu Santo quiere obrar en el día de hoy. Esto no es solamente en esos tiempos. Ahora mismo Él quiere obrar de esta manera a través de ti, pero nos tenemos que someter a sus manos. Tenemos que adorarlo a Él y reconocer la verdad que Él nos está comunicando. Nosotros, personas ordinarias, te quiero usar de una forma extraordinaria. Podemos tener seguridad cuando nosotros compartimos el Evangelio. Vemos que antes de que llegó Felipe, ya el Espíritu Santo estaba orando. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón del etíope. Solamente él tenía que acercarse. Y confirma la promesa de Dios que está en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mucho antes que tú llegues a compartir la verdad en Cristo Jesús a través de tu vida y en palabra,
ya el Espíritu Santo está obrando, ya está trabajando. Y vemos aquí esta certeza de esta promesa. Básicamente el Espíritu Santo le entrega al etíope, a Felipe, en una bandeja, listo para recibir la verdad. Podemos tener ese tipo de seguridad. Pero también vemos la postura de corazón que Dios desea en el mensajero Felipe, pero también en el etíope como el recipiente del mensaje. Felipe, como dije, ya era uno de los 7 diáconos que Dios escogió, un hombre de gran integridad, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Vemos que es un hombre de gran fe y de gran obediencia. La iglesia empezó a crecer en Jerusalén y Dios quería que ellos fueran a predicar el evangelio y a hacer discípulos a través de Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Pero ellos estaban quedando en Jerusalén. So Dios permitió que la persecución creciera en Jerusalén para expandir a su gente y para que fueran a llevar a cabo lo que Él quería. Que ellos compartieran el evangelio en todas partes del mundo, los confines de la tierra. So, al ser perjudicados, ellos están compartiendo el evangelio. Felipe fue a Samaria. Esos judíos mestizos quien todos menospreciaban. Y él está compartiendo el evangelio. La iglesia está creciendo, está bautizando a esos hermanos ahí en Samaria. Y de momento, Dios le dice a él: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Todas las preguntas que quizás tú y yo normalmente haríamos, Felipe no las preguntó. Estoy seguro, si nosotros escuchamos la voz de Dios claramente y sentimos muy claro que Dios nos está llamando a hacer algo, quizás va a decir: ¿qué me llevo? No, vamos a decir: ¿dónde vamos específicamente? Señor, y Samaria, estás haciendo toda esta obra aquí, ¿por qué me estás llamando para allá? ¿Cuándo quieres que yo vaya? Pero Felipe simplemente se fue. No hizo ninguna de esas preguntas. Ahora, iglesia, no hay nada malo con hacer preguntas. Tenemos el privilegio de hacer esas preguntas. Podemos hacer la pregunta, pero tenemos que rendir la respuesta. Tú ves, para Felipe no era necesario saber la respuesta para obedecer. Él simplemente tenía que escuchar y saber con certeza que Dios lo estaba llamando en esta dirección. Y él obedeció porque él sabía el carácter de Dios y él sabía la voluntad de Dios, que era expandir el reino de Dios a través de compartiendo el evangelio. Hermanos y hermanas, no podrás experimentar el carácter de Dios y la voluntad de Dios como lo experimentó Felipe si nosotros no vamos a primeramente experimentarlo a través de obediencia que proviene de nuestra fe. Sabemos claramente qué es lo que Dios desea de nosotros ahora que nos ha dado vida eterna, ahora que somos uno con Él, ahora que tenemos perdón de pecados. Sabemos muy claro qué nos llama a hacer. Y no tenemos excusa porque tenemos a Dios mismo que mora y vive dentro de nosotros. La pregunta es si nosotros vamos a obedecer. En mi vida ha sido cierto así. Las veces que Dios me ha llamado a cosas difíciles, lo que me daba un gozo a mí es que cuando sabía que Dios me estaba llamando a hacer algo, me daba paz. Ahora, eso no quitaba la realidad que era algo difícil y reconocía que era difícil. Pero como sabía que Dios me daba paz y eso era lo que Él me estaba llamando a hacer, no me preocupaba porque, bueno, pues si Él me está llamando, pues entonces Él se va a encargar. Y tuve la fe de hacer eso porque conocía su palabra y sabía lo que Él dice. Y me ha demostrado tantas veces de la manera que Él ha obrado con nosotros, somos obedientes. Pues si me lo ha demostrado, ¿cómo no voy a obedecer? Vemos aquí que el Espíritu Santo dirige hasta el último momento. Le dice, cuando está a punto de llegar al destino, que él ni sabía que era el destino, el Espíritu Santo le dice a él: acércate y júntate a ese carro. Dios le entrega el eunuco. El eunuco
Para ser un eunuco, tienes que ser una persona que es de gran dedicación. Tienes que ser una persona de gran confianza, de gran responsabilidad. Y él guardaba el tesoro de la reina de Etiopía. Y en esos tiempos, para esos reinos, un eunuco obviamente era un hombre que se le había quitado el miembro que le hace el poder tener hijos. Y se hacía esto porque querían estar seguros que ellos no se iban a quedar con el reino o obrar de una forma que iba a enfocarse en su legado. Pero este hombre vemos que es un hombre dedicado, con confianza, con gran responsabilidad. Y podemos creer que era un hombre, un africano etíope que se convirtió en la fe judía. Él iba al templo para ir a adorar a un Dios que los judíos pensarían que es un Dios lejano, que no es su Dios, pero él reconocía que este era el Dios y el único Dios y fue a alabarlo a él. Y como era un hombre de gran influencia, con grandes tesoros, por eso podemos saber que esa es la razón por la cual que él tenía esa escritura de Isaías. Y cuando el Espíritu Santo está respondiendo a este hombre que quiere saber la verdad, que anhela la verdad, vemos que él está ahí en la palabra de Dios. Vemos un hombre que está estudiando la palabra de Dios. Vemos un hombre que está alabando a Dios. Vemos un hombre que está buscando la verdad de Dios. Tú ves, podemos saber que Jesús es Salvador. Podemos saber que Jesús es Señor. Pero Dios requiere un compromiso, una dedicación, no solamente un entendimiento del Evangelio. Que el Evangelio nos lleva a nosotros a una respuesta de enfocarnos en Él, de celebrar lo que tenemos en Cristo Jesús todos los días. Vemos la respuesta del eunuco. Una respuesta humilde. No solamente recibió entendimiento del Evangelio, pero él respondió de inmediatamente a la verdad que él estaba buscando. Tú ves, el eunuco es un hombre de alto estatus, rico, alto en un reino. Y ve a Felipe, un hombre judío que está escapando de persecución, un judío que está a lo más bajo de los judíos, y lo recibe con humildad. No fue racista contra él. Había grandes diferencias culturales, socioeconómicas, idiomas, pero sin embargo, cuando nosotros anhelamos la verdad, queremos saber lo que Dios está diciendo, no vamos a discriminar el mensajero. Vamos a escuchar y lo vamos a recibir. Lo que estaba leyendo, como oveja, fue llevado al matadero, y como cordero enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Tú ves, este es Jesús. Nosotros somos lo que merecemos el matadero. Se supone que esto fuera nuestra vida, que nosotros sufriéramos de esta manera. Pero sin embargo, Dios envió a Jesús para tomar nuestro puesto. Él fue llevado al matadero para pagar el precio de nuestro pecado. Separación de Dios, separación eterna de Dios. Pero ahora, cuando nosotros reconocemos nuestro quebrantamiento, nuestra necesidad de un Salvador, que Jesús es ese Salvador, pues entonces nosotros recibimos vida. Y la justicia de Cristo Jesús se nos acredita a nosotros. Y por la primera vez, nosotros ahora tenemos vida. Somos hijos adoptados de Dios. La plenitud de Dios está con nosotros. Y lo que me fascina del eunuco es que él no solamente recibió este entendimiento, no solamente recibió perdón de pecados, no solamente recibió vida eterna, hijo adoptado de Dios, Dios morando y viviendo en él. El eunuco respondió inmediatamente a esta verdad. No perdió tiempo. Él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mientras que iban, él vio como un charco de agua y dijo,
¿qué me impide ahora mismo bautizarme? Felipe paró en la carroza, Felipe lo llevó, lo bautizó. En un instante Felipe desaparece porque el Espíritu Santo físicamente coge a Felipe y lo lleva a otra parte del mundo para seguir predicando el evangelio. Y el etíope se levanta con un gozo que no tenía antes y regresa para atrás a su país como otro mensajero de Dios, como otro hijo de Dios. Y va a dar testimonio de lo que hizo Dios y que Jesús es Dios. Solo les quiero preguntar una pregunta. ¿Cómo es que nosotros vamos a responder hoy? Podemos responder de dos formas. Como Felipe, si crees y sigues a Cristo Jesús, si crees que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, y te has sometido al señorío de Cristo Jesús, te vas a someter como un instrumento. Te vas a someter a Dios con esa dedicación de seguir aprendiendo y conociendo la verdad. Y que Dios te use de una forma impactante y poderosa. Una persona ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Para que nadie se pierda, sino que todos puedan entrar en una relación con Cristo Jesús. O como el eunuco. Si estás aquí es porque estás buscando la verdad. Estás buscando algo diferente. Lo que has hecho una y otra vez no te está dando resultado. Reconoces que algo te hace falta. En el día de hoy has escuchado que de la misma manera que le hacía falta al eunuco, quizás te hace falta a ti también. Y lo que te hace falta es Jesús. Reconocer que eres una persona que está quebrantada, que ha estado dejado de Dios. Una persona que está en rebelión. Quizás conocías la verdad, pero sin embargo te has alejado, le has dado la espalda. Quizás nunca le has dado a Jesús la oportunidad de ser el Señor de tu vida y permitir que Él te cambie de por dentro hacia afuera. Hoy es tu oportunidad. De la misma forma que el eunuco tuvo la oportunidad. Si yo te quiero dar esa oportunidad, quiero llamar al pastor Rolando y el pastor Jorge que vengan hacia adelante. Y quiero que todos cierren sus ojos. Y yo y el pastor Jorge y el pastor Rolando vamos a estar acá arriba porque te queremos dar la oportunidad. Si tú nunca en tu vida has hecho la decisión de creer y seguir a Cristo Jesús, si nunca sabías la verdad, pero ahora sabes la verdad y el Espíritu Santo te ha abierto la mente y ahora sabes muy bien que la única vida que hay es en Cristo Jesús y deseas ser su hijo, deseas tener perdón de pecado, deseas tener vida nueva, una vida diferente, ahora es tu oportunidad. Con los ojos, todo el mundo con los ojos cerrados, te quiero dar la invitación. ¿Qué es lo que no te está permitiendo recibir a Jesús? Te quiero dar esa oportunidad. Si quieres recibir a Jesús en el día de hoy, si quieres entregar tu vida, ven hacia adelante. Me encantaría orar por ti, con el pastor Jorge, con el pastor Rolando, y liderarte a través de esa conversación de dar tu vida a Cristo Jesús. Y por la primera vez tener vida y empezar a conocer lo que es verdad y ser hijo de Dios, ser su instrumento de transformación en este mundo. No te quiero presionar, pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Responderás como el eunuco? Que dijo, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora?